Que las redes sociales revolucionaron nuestra manera de comunicarnos no es ningún secreto. Estas herramientas de Internet llegaron y nos conquistaron. Ahora son las empresas las que han caído rendidas a sus pies. En su afán innovador, quieren incorporar estas redes al entorno profesional. Yammer es una de ellas. En 2008, Microsoft apostó por su desarrollo y ya se ha convertido en una de las redes de microblogging más extendidas en el ámbito profesional. Con Yammer podemos desde crear eventos hasta clasificar conversaciones, y todo gracias al trabajo colaborativo de los empleados de la compañía. En esta misma línea destacan también los servicios de mensajería instantánea especializados, como los que ofrecen HipChat, Campfire o Slack, que permiten poner en contacto a los trabajadores mediante un chat grupal que ofrece numerosas opciones, entre ellas el envío de mensajes privados. LinkedIn, consciente del éxito en el cambio de enfoque de estas herramientas, también se ha apuntado al carro y hace solo unos días ha anunciado el lanzamiento de una nueva red social corporativa. Su objetivo, conectar a los trabajadores de la empresa y ayudarles a encontrar y compartir información. La gente quiere meterse en Internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? La red social por antonomasia ha seguido los pasos de su competidora y ha anunciado el que será su nuevo lanzamiento, Facebook for Work, una aplicación que permitirá a las compañías desarrollar su propia comunidad virtual manteniendo las características de Facebook. Pero ¿por qué las compañías están ahora tan interesadas en implantar estas herramientas sociales? ¿Qué les ha seducido? ¿Se acabará con la prohibición de algunas empresas de usar las redes sociales durante las horas de trabajo? Hoy en nuestra barra tecnológica de la noche conversamos con Enrique Dans, nuestro experto en redes sociales y nuevas tecnologías, para que nos revele el futuro de estas nuevas alternativas útiles y seguras que mejoran la comunicación empresarial. Pues sí, aquí estamos con Enrique Dans. Buenas noches, Enrique. Muy buenas. Feliz año. Igualmente. Te habíamos visto todavía por aquí en la barra tecnológica. Cierto, al final entre unas cosas y otras. A ver, oye, que no le dé vueltas la cabeza a nadie cuando escuche pronunciar cosas como Yammer, como Slack, como Facebook for Work. Ajá. No son más que redes sociales, en este caso destinadas, enfocadas al mundo laboral. Bueno, este gran titular lo entendemos, pero a partir de ahí esto está lleno de matices que esperamos que nos expliques y que cuyas implicaciones nos pongas sobre la mesa, porque ahora que estamos todos con miedo del espionaje o no, o del Big Data, o de cuánto saben las empresas de nosotros en tanto que personas físicas individuales, pues ahora se abre un melón nuevo, que es el de las corporaciones. Efectivamente, estamos hablando de algo que en realidad pues, de lo que viene a afectar es prácticamente a la forma en la que trabajamos. O sea, he pensado que podía aportar en discutirlo, comentarlo aquí, porque es algo que en último término va a acabar afectando a la forma en la cual nos relacionamos dentro de las empresas, o incluso entre las empresas y la información externa, ¿no? Y viene ya pues relativamente de largo. O sea, todos conocemos redes sociales aplicadas al trabajo, ¿no? El ejemplo más típico es LinkedIn, ¿no? Y si te fijas, LinkedIn ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ha ido añadiendo, sí, porque en principio LinkedIn era para buscar trabajo. Era una base de datos, básicamente, y se pensaba que era pues, sobre todo para buscar trabajo. De hecho, estaba casi mal visto dentro de tu compañía que tú tuvieses una ficha de LinkedIn con muchos datos, porque recursos humanos podía pensar que te estabas queriendo ir, ¿no? Que por lo menos que te estabas poniendo en el mercado. Efectivamente. Sin embargo, ahora ya no. Ahora LinkedIn ha ido cambiando. Es una compañía muy interesante, LinkedIn, y ya sabes que a los profesores de escuelas de negocio nos gusta mucho analizar las adquisiciones y tal, ¿no? No ha hecho muchas. Es una compañía muy conservadora que hace pues eso, relativamente pocas adquisiciones, pero hay dos que han sido muy interesantes. Una es Pulse. Pulse es una compañía de compartición de noticias. Cuando la compra hace unos años, LinkedIn, ¿qué está diciendo? Mira, no quiero seguir siendo solo una base de datos, quiero ser un sitio donde la gente vaya a compartir conocimiento. Quiero ser lo que llaman un sitio de destino, un destination site, ¿no? Es decir, yo voy a LinkedIn, ¿y por qué me interesa leer noticias en LinkedIn? Porque veo las noticias que leen los compañeros de mi empresa, la gente que está en mi industria, etcétera, ¿no? Están intentando explotar una cosa que se suele llamar FOMO, Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderme las cosas, ¿no? Toda la gente de mi industria, toda la gente de mi compañía, mi jefe, está leyendo esta serie de cosas, quiero verlas yo también, ¿no? Entonces, también han comprado otra compañía. Bueno, el concepto FOMO. Es muy interesante, de hecho... Porque es lo que hace años, yo me acuerdo cuando, pues en el recreo, en el cole, todos queríamos ver el programa de la noche anterior, pues el famoso, el que todo el mundo veía,
no sé si tanto para verlo y divertirte viéndolo, como para comentarlo al día siguiente en el recreo. Y si no estabas out, estabas fuera, ¿no? Fíjate, bueno, es un concepto ya se habla bastante de él, tiene página propia en Wikipedia y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues la siguiente adquisición, la más reciente de LinkedIn, es una compañía que se llama Newsly. Newsly, tú le dices, le compartes, pues por ejemplo, tu Twitter, tu Facebook, tu correo electrónico y te dices, estos son tus contactos, te voy a notificar cada vez que tus contactos salgan en medios. Es una especie de clipping. O cuando tú salgas en medios, cuando tú aparezcas en algún sitio, o cuando alguno de tus contactos, ¿no?, aparezcan, ¿no? Entonces, si tus contactos está gente de tu industria, de tu sector, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando LinkedIn? Cada vez más entrar dentro de la forma de trabajar de las compañías, ¿no? ¿Qué se asume? Pues que para las compañías, cada vez más en un entorno que se mueve muy rápido, es importantísimo digerir toda esa información externa. ¿Qué pasa en tu industria? ¿Qué adquisiciones ha habido? ¿Qué novedades tecnológicas, etcétera? Entonces, las industrias, las empresas se empiezan a diferenciar entre las empresas que aprenden y las empresas que no se enteran, que alguien tiene que venir a contárselo, ¿no? Porque las empresas cada vez están más interesadas en escuchar lo que generar, pasa, claro, cultura innovadora, generar. Entonces, la gran paradoja de todo esto es que hasta hace poco, bueno, fíjate lo curioso, ¿no? O sea, la siguiente empresa que se ha lanzado, y además el mismo día, en cuanto LinkedIn anuncia esto, el mismo día sale, Facebook lanza Facebook for Work. Que todavía está en fase... En beta cerrada, en beta cerrada. Haciendo pruebas en algunas empresas que han aceptado participar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con Facebook for Work? Que nos fuerza una gran paradoja, y es que muchas empresas todavía estaban en la fase de prohibir el uso de Facebook, ¿no? De decir, no, es que Facebook es una forma de perder el tiempo, ¿no? En realidad esto ya empieza a ser típico de empresas más con mentalidad un poco troglodítica, ¿no? En plan, porque en realidad, pues oye... Ojo, también depende a qué te dediques, ¿eh? Que si tu labor es cortar tubos de estaño, pues a lo mejor no tienes que estar viendo Facebook, ¿no? Pero trabajo delante de un ordenador y con la verdad es que se tendía a pensar que el trabajador que estaba viendo Facebook estaba perdiendo el tiempo. Cuando, ¿qué ocurre? Pues cada vez más Facebook y las redes sociales son más importantes para las compañías, y si tú aíslas a tus trabajadores de Facebook, van a hacer dos cosas posibles. Primero, no enterarse de lo que pasa y tienes una fuerza de trabajo desinformada o tal, o utilizar la versión móvil, que no se la puede, es muy difícil de restringir, y en ese caso incluso pierden más tiempo, porque es menos eficiente la versión del móvil, con lo cual tienes un trabajador que está haciendo así en su móvil y está... Entonces, realmente... controlar el tiempo de los trabajadores es una disyuntiva muy típica, ¿no? Se suele hablar, suena un poco tal, pero se suele hablar de qué compras de tus trabajadores. ¿Estás comprando culo o cabeza? Es decir, ¿cuánto tiempo pasa el culo del trabajador sentado en la silla, o estás comprando la materia gris, ¿no? Entonces, pues cuando Facebook se lanza esto, lo que viene a decir Facebook es: te interesa que tus trabajadores se relacionen entre sí con una red social igual a Facebook, pero cuyo logotipo, en vez de poner Facebook, pone el de tu compañía, ¿eh? ¿Y aporta más? ¿Aporta espacios de trabajo, capacidad de intercambio de archivos, ficheros? Esto es, o sea, lo que aporta son básicamente las funciones de Facebook, el chat, etcétera, pero aplicado a un entorno profesional. También hay muchas otras compañías que ya estaban ahí. Slack, habla todo el mundo maravillas de ella, y es una compañía que es una startup que ha ido creciendo y que la verdad es que tiene... ¿Slack se parece mucho a un chat? Sí, Slack tiene un poco de todo. Es muy fácil integrarlo todo. Si tú tienes un sistema de tickets, por ejemplo, para alertas o para servicio al cliente, te permite integrarlo. Tiene una integración muy sencilla, es una herramienta muy agradable de la que hablan mucho, ¿no? Microsoft tiene SharePoint también para compartir espacios de trabajo, para compartir chats, etcétera, ¿no? Tienes una serie de herramientas también intentando hacer el papel de WhatsApp, pero corporativo, porque WhatsApp no es una herramienta corporativa, aunque se use en muchas compañías. Se usa mucho, aunque no es muy segura. Efectivamente, o sea, yo no compartiría la información de mi compañía en WhatsApp, ¿no? Pero como bien decías antes, ¿y en Facebook? ¿Tú cómo lo ves? Pues es que ahí te planteaba yo, y además viendo alguno de estos vídeos promocionales, no sé si era de Yammer o de Slack, se anuncian, ¿no?, en ese vídeo promocional como pues una manera rápida, útil, sencilla, intuitiva, de que todos los miembros de la empresa puedan participar de un espacio virtual. Da igual que estés físicamente en la empresa, que estés en tu casa, incluso que estés de viaje, porque puedes tener acceso tanto a los archivos de la empresa, a la información que la empresa quiera compartir, a los documentos que estén abiertos en fase de trabajo. Suena muy bonito, suena muy bien, pero yo te planteo una pregunta, Enrique. Si yo tuviera una empresa, a ver, si es una empresa pequeña, probablemente no tenga mucho miedo a que Facebook o cualquier otra compañía tenga acceso a mi información. Pero si estamos hablando de una empresa grande o con vocación internacional, una multinacional, ¿tú compartirías toda esa información
con otra tercera empresa, que en este caso puede ser Facebook? Esa es la cuestión. O sea, como plataforma puede ser interesante. O sea, a ver, no tener que contarle a mis empleados cómo funciona, porque ya se conoce en Facebook y esto funciona igual, pues es una ventaja. Pero por otro lado, hay una estadística, un estudio reciente que dice que Facebook nos conoce mucho mejor que incluso que nuestra familia. En función de lo que compartimos en Facebook, de las cosas a las que decimos me gusta, de las cosas que visualizamos, etcétera, tal, pues hombre, si de una persona la puedes llegar a conocer mejor que a su familia, ¿qué puedes saber de una agrupación de personas en una misma empresa? Podrías saber prácticamente desnudar casi la estrategia de la compañía, qué les preocupa, dónde les aprieta el zapato o qué comparten más, ¿no? En el fondo todo esto está yéndose cada vez más hacia la compartición de información y noticias. Si te fijas, cada vez más el tiempo que pasas en Facebook no es tanto de ver qué ha hecho tu amigo, sino de ver qué cosas ha compartido, noticias más o menos virales o más o menos tal, chistes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Que las compañías compartan noticias, sobre todo, comenten noticias. Están intentando reproducir la idea de la máquina de café virtual. A la máquina de café a la que vas y te encuentras y comentas y tal, entornos en los que tú comentas noticias y puedes compartirlas con otras personas para replicar un poco esa idea de creación de cultura innovadora, ¿no? Por el lado del miedo, estaba pensando antes te escuchaba, por el lado del miedo, bueno, pues está esto de qué pasa con la información de mi empresa. Fijaos, hace años, cuando hablábamos de espionaje industrial, una simple foto de un plan estratégico del siguiente año podía destrozar la estrategia de una empresa. Y ahora fijaos el acceso al que podía tener pues, alguna de estas empresas de la información de una compañía. Eso desde el lado del miedo. Ahora, desde el otro lado, pues probablemente marque o habrá una brecha mucho más grande entre las empresas que crean que los empleados deben estar conectados, deben conocerse unos a otros, deben tener espacios comunes de encuentro, y esas otras que seguirán, que seguro que las hay, pensando que las redes sociales son una pérdida de tiempo. Efectivamente. Entonces, la gran diferencia es Hablamos que... de una nueva brecha. Sí, nuestra forma de trabajar podría cambiar y podríamos estar convirtiéndonos en personas que aportamos en función de nuestra productividad, de cuánto trabajamos, de qué bien lo hacemos, etcétera, etcétera, pero también de cómo estamos, cómo están nuestras antenas, ¿no? O sea, tú puedes adquirir una reputación. Fíjate, en LinkedIn, por ejemplo, ¿qué le ha pasado? Pues que cada vez más no solo tienes que tener... Los requisitos para estar en LinkedIn han ido incrementándose. Es decir, tú al principio, si querías estar en LinkedIn y pensaba la gente que estabas buscando trabajo, ahora ya no. Ahora tienes que tener un buen perfil en LinkedIn como profesional, simplemente, ¿no? Pues un buen perfil en LinkedIn ya es algo serio, en el que tienes que tener un detalle de los puestos en los que has estado, incluso una recomendación de alguna persona que ha trabajado contigo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo esto, el nivel de cómo se considera un perfil de LinkedIn para que esté completo, ya ha crecido mucho, ¿no? Pero es que ahora además te dicen, no, si te interesa una industria determinada y quieres ser percibido como un tío innovador, participa en grupos. Y en esos grupos se mide cuánto aportas, si la gente te conoce, porque el acceso que te da un buen grupo de LinkedIn a funciones de todo tipo, al llegar a personas de tu industria que de otra manera sería difícil seguramente encontrarte con ellas o hablar con ellas, ¿no? Es muy interesante. Entonces, ese es el perfil que se está intentando buscar cada vez más, empresas en las cuales los trabajadores aportan no solo por lo que trabajan, sino también por lo enterados que están. Claro, fíjate que si... Ahora, cuando vas a un proceso de selección de personal, es decir, cuando vas a una entrevista de trabajo, previamente el entrevistador se ha tomado la molestia de buscar tu perfil en la red y ver qué es lo que hay de ti, a medida que todo esto está entrando en funcionamiento, que es, como nos cuenta Enrique, la participación en grupos, tu capacidad para influir en esos grupos, tu nivel de proactividad, va a haber un momento en el que todos estos que entren a buscar información sobre nosotros tendrán mucha información, que además no vas a poder trucar o cambiar en 2 días. No es fácil, y la cuestión es, a ver, ¿qué es un proceso de selección? Un proceso de selección es un proceso de reducción gradual de incertidumbre. Es decir, una persona antes de llamarte a una entrevista de trabajo lo que hace es buscar todo lo que encuentre de ti, ¿no? ¿Y para qué? Pues para, entre otras cosas, para poder saber más cosas de las que poder hablar en una hipotética entrevista, ¿no? Poder ir despejando incógnitas, ¿no? No solo me interesa ver que efectivamente en esta industria pues tienes una cierta reputación, hay herramientas incluso como Cloud, ¿no? Herramientas de reputación online que miden lo que dices y qué importancia, cuánta gente, ¿no? Hasta qué punto hace solas cuando dices algo, ¿no? Es decir, cuando esta persona dice algo, cuánta gente lo retuitea, lo favoritea, palabra rara, ¿no? Lo comparte, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso es interesante, y en algunos mercados de trabajo ya se considera algo pues, que se está mirando, ¿no? ¿Cuánta influencia tiene esta persona que estoy contratando? Algún día, Enrique, tendríamos que hablar del lenguaje y las nuevas tecnologías. Sí, porque te ha sonado raro decir favoritea sí. y no tuitea.
Y fijaos que tuitea es la acción, es el verbo que procede del sustantivo del nombre propio Twitter. Que ya está en la RAE, por cierto. Y que hace muy pocos años no existía Twitter, luego no podía existir el verbo tuitear, y favoritear es la construcción de un verbo a partir de un sustantivo que en este caso sí que existía hace mucho tiempo. En fin. Te cierro el tema. O sea, en las escuelas de negocios estamos muy preocupados con estos temas y estamos intentando que nuestros alumnos estén, pues eso, cuanto más efecto, cuanto más reflejo de sus intereses profesionales haya en la red, mejor. Sí, porque además, y fíjate, yo lo estaba pensando aquí pues prácticamente en voz alta. Además, hubo un momento no muy lejano, hace muy poco tiempo, en el que uno podía, pues, si quiere vivir de espaldas a lo que decía la red de ti. Ahora, si lo haces, eres casi un inconsciente, porque presentarte en una entrevista de trabajo sin saber lo que están contando de ti las redes... Si tú dices que eres experto en algo, la red lo tiene que demostrar, tiene que aparecer cosas. Y eso, fíjate que hay industrias en las cuales es muy obvio e industrias en las cuales no tanto. Si tú realmente tienes un efecto en la red... interesante, no lo confundas con número de personas. En determinadas industrias tendrás pocos seguidores, pero te tienen que seguir aquellos que son interesantes en tu industria. Entonces, al final, la cuestión es que vivimos mucho más nuestro futuro profesional, o sea, nuestra vida profesional se está abriendo mucho más a la red, y eso es algo que no ocurría. Antes el directivo era una persona discreta, ahora el directivo es una persona cada vez más abierta al exterior, en la que se mide todo eso, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Siempre aprendemos con Enrique Dans. No te vayas todavía, que nos faltan los periódicos, el final del reto, pero antes vamos a la redacción, porque ahí está Moisés Rodríguez, el hombre que nos pone los pies en el suelo de la redacción. Moisés, buenas noches. ¿En qué trabajamos? Hola, buenas noches, Sergio. Pues lógicamente una de las noticias estelares es la salida de Luis Bárcenas de la cárcel madrileña de Soto del Real. Este era el momento, vamos a verlo, en el que Luis Bárcenas llegaba a su casa. Ahí está. Ahora Luis Bárcenas tendrá la obligación de comparecer ante el juez todos los lunes, miércoles y viernes. Además, el extesorero del Partido Popular deberá designar un domicilio y entregar su pasaporte, y además tendrá prohibido abandonar el territorio nacional. En Grecia, último tramo de unas elecciones generales que tuvieron que ser adelantadas. Alexis Tsipras, el líder de la coalición de izquierda radical, Syriza, al que las encuestas dan como favorito, ha dado esta tarde un multitudinario mitin final de campaña. Tsipras ha llamado a hacer historia y olvidar el miedo, y junto a él también se ha subido al escenario Pablo Iglesias, que ha equiparado su partido al partido griego Syriza. Y estaremos muy atentos a cualquier noticia que nos pueda llegar de Argentina, después de que la presidenta Cristina Fernández haya dicho a través de las redes sociales que duda que el fiscal Alberto Nisman se suicidara. Será una de las noticias que también estaremos muy pendientes. Y un apunte rápido, veremos el resumen del partido de Copa del Rey, cuartos de final. Atención a ese: Español 3, Sevilla 1. Así pues, el equipo perico va con una cómoda, aunque no definitiva, ventaja a Nervión para el partido de vuelta. 3-1. 3-1. Bueno, todavía hay partido, ¿eh? Todavía hay partido. Hasta luego, Moisés. Hasta luego. Buenas noches. Vamos a resolver ya el reto de hoy. Primero, como siempre, lo recordamos, era este. Destacamos el mensaje que van a ver enseguida en pantalla. Un mensaje que nos dice efectivamente que el 22 de enero de 1980 Andrei Sájarov fue arrestado por protestas públicas contra la presencia militar soviética de Afganistán. Efectivamente, ese es el mensaje. Se cumplen, por tanto, 35 años de la detención de Sájarov, convertido desde entonces en símbolo de la lucha por los derechos humanos. Cada año, además, el Parlamento Europeo, ya lo saben, concede un premio que lleva su nombre a personas u organizaciones que se distinguen en la defensa de las libertades. El premio Sájarov. Pepe, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Sergio. No te voy a decir por dónde creo que van todos los periódicos, pero intuyo que si lo dijera, haría pleno al 15. Seguro, seguro. Todos los periódicos sabrán, lógicamente, por la salida de prisión de Bárcenas.
Bueno, Bárcenas comparte la portada con el presidente. Me tiene una trampa, me dice, seguro, me lanzo, y dice, bueno, hay un matiz, ¿por qué? Los diarios de difusión nacional, que son los que recogemos aquí cada noche, sobre todo se centran en la salida de prisión de Bárcenas, pero está todavía más destacada la decisión de la inmensa inyección de capital que va a hacer el Banco Central Europeo para tratar de recuperar la economía europea y poner la inflación en control. Repito, me has tendido una trampa. Aunque vamos a ver también que en estos diarios de difusión nacional hay un cierto intento de explicar lo que está pasando en los grandes partidos nacionales. El diario El Mundo abre así: con tregua en el PSOE hasta las elecciones municipales. Pedro Sánchez y Susana Díaz pactan mantener la unidad hasta mayo. El secretario general apoyará a la líder andaluza en las elecciones anticipadas y a cambio esta no le cuestionará. También sigue con partidos en un destacado: Izquierda Unida se rompe en Madrid por la guerra entre Tania Sánchez y el aparato. En el faldón lleva muy destacado palabras de la canciller alemana hoy en Davos. Merkel dice que España es el ejemplo. La canciller dice que las políticas de Rajoy demuestran que las reformas dan resultado. El Banco Central Europeo comprará deuda sin límite hasta que se estabilice la economía europea. Según la EPA, en 2014 se crearon 434.000 empleos y el paro baja ya del 24%. La fotografía, en este caso a 3 columnas, se la dedica a Bárcenas, de quien recoge estas palabras: Luis ha sido fuerte, Rajoy no tiene nada que temer. El extesorero del Partido Popular salió anoche de prisión tras 19 meses asegurando que no se arrepentía de nada y que volvería a actuar exactamente igual. Para el diario El País, la apertura es que el juez requisa los contratos de Madrid con la red púnica. La operación avala la implicación del entorno del presidente de la comunidad en los pagos ilícitos. En un destacado habla de que Monedero dice que explicará sus cobros si obtiene permiso en Venezuela y que la presidenta de Argentina admite que la muerte del fiscal no fue un suicidio. Con fotografía de Alexis Tsipras y Pablo Iglesias, este titular: Iglesias busca en Grecia el impulso de Syriza. El Banco Central Europeo dedicará más de 1 billón de euros a estimular la economía y los mercados celebran las medidas para animar la inflación. Recoge también palabras de un reportaje que han hecho en Cuba. Nunca pensamos que llegaríamos a ver esto. Cuba vive con emoción el inicio histórico del diálogo bilateral con Estados Unidos. La Razón, con una fotografía del presidente del Banco Central Europeo, destaca como titular principal que España despega. El empleo sube en 430.900 personas. El Banco Central aupa la bolsa y baja la prima a 96 puntos. Recoge un artículo del presidente del Gobierno ante la convención del PP que lleva este titular: este es un año clave para culminar el camino que va de la recuperación a la prosperidad. De Aguirre dice que pierde apoyo dentro del Gobierno como candidata. De Monedero, que cobró 9 veces el salario máximo que propugna Podemos, y el Papa finalmente no visitará Ávila en 2015. ABC dedica toda la apertura de su primera página a la decisión del Banco Central Europeo, con fotografía de su presidente: 1 billón para impulsar Europa. Draghi intenta descongelar la zona euro con una compra de bonos más ambiciosa de lo previsto y durante año y medio. El periódico repite tema en su portada, que lleva varios días hablando de ellos: uno de los condenados a la Guardia Urbana. Tu compañero tampoco me pudo dar la mano. La policía municipal denunció al joven chileno por otro incidente que el juez desestimó. Aparece en TV3 el testigo de la defensa que obligaría a reabrir el caso de la Ciutat Morta. Fotografía y segunda información para Bárcenas: sale exultante de la cárcel. De Tsipras dice que acelera para lograr la mayoría absoluta, y de Draghi, que anuncia un potente plan para alejar la deflación. La Vanguardia finalmente abre con el presidente del Banco Central Europeo, que inunda el mercado con 1 billón de euros. Draghi sorprende con su plan de compra de deuda de 60.000 millones al mes hasta el 2016.
las bolsas se disparan y el euro se desploma frente al dólar. Como segunda información, la economía crea 430.000 empleos durante el 2014. Y fotografía, la más destacada en la portada de La Vanguardia, para Luis Bárcenas: no me arrepiento de nada, Luis ha sido fuerte, el PP no tiene nada que temer, son las portadas de los diarios de difusión nacional. Pues así viene la prensa mañana. Gracias, Pepe. Buenas noches. Muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Veía que estabas consultando, al mismo tiempo que Pepe los periódicos en papel, veía que estabas consultando con tu smartphone pues otras fuentes de información. Sí, ahora digitales. Es que ahora cada vez que terminas una conferencia, ahora me pasa incluso con las clases y por supuesto más con la televisión, lo siguiente es ver cómo esto se ha vuelto bidireccional, ¿no? Entonces vas a ver qué te ha comentado la gente directamente en tiempo real. ¿Cómo cambia esto y a qué velocidad? Enrique, buenas noches. Buenas noches. Como siempre. Nos vamos con una propuesta cinéfila para quienes estén en Madrid. Desde este jueves vuelven a las salas de cine algunos clásicos de nuestro cine, pero eso sí, restaurados y remasterizados. Ya verán que les va a gustar. Mañana ya lo saben, volvemos. No es una amenaza, pero lo haremos. Buenas noches. Pepita, tú que bailas ahí muy bien, tú que bailas ahí muy bien, Pepita. Es mi muchacha es bonita, inválida florecida, con calles y plazas, reparten banderas, sonríen y cantan. ¡Adiós, adiós, deja! ¡Adiós! Tiene gracia. Blanco arroz se vistió como aquella flor.